Estás escuchando Bisturí, periodismo al hueso, por Norte FM. Pero vamos a consultarle a Luis Romano, que es el titular del MUP. Fue de alguna manera un espacio que era quizás el riñón del kirchnerismo en su momento. Pero vamos a preguntarle a él, a ver qué visión tiene, qué va a pasar con el peronismo a nivel nacional y local también en Tucumán el próximo año. Luis Romano, ¿cómo estás? Juan Pablo Durán te saluda. Buen día, Juan Pablo. Saludo a usted y a toda su producción, a su audiencia. Bueno, es un privilegio participar de su programa. Bueno, muchas gracias. Contanos, Luis, ¿qué pensás? ¿Cómo ves la situación del peronismo en general el próximo año en la Argentina, en primer lugar? Hoy veo un peronismo agazapado, esperando paciente el momento de la reorganización, viendo qué figuras surgen con apetencias electorales de ocupar la presidencia de la Nación. Vos nombraste a uno de ellos, el que quizás más temprano hizo pública su intención de participar en esta contienda, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí. Axel Kicillof. Sin embargo, hoy hay una preocupación superior, que es la gobernabilidad en el país, ¿no? Ante una situación compleja, sí, donde coincido con el accionar de la dirigencia peronista en mantenerse expectante, acompañando quizás de una manera pasiva la gestión y poniendo el foco justamente en la defensa de los recursos naturales, de los derechos adquiridos que están siendo avasallados, ante un gobierno nacional que comete errores o torpezas de manera constante y desvirtúa su propio discurso, ¿no? Sí. Se les ha escapado la inflación, que era su bandera, y han tenido la torpeza de dejar de medir la inflación como una manera de ocultarla. Se les ha escapado el discurso de la honradez o la honestidad ante casos emblemáticos y escandalosos, entre ellos el caso Andis, el caso Libra, sí. Hoy en día el caso Adorni. La economía no encuentra un rumbo, siguen incrementando la deuda externa a costos de una gran recesión, sí. Por el brutal ajuste y la falta de inversión que hay, ¿no? Sí, ese es obviamente el panorama general que todos coincidimos. No está bien la Argentina, ¿no? No está bien en el sentido económico, la macro, la micro, peor todavía, el tema de no poder llegar a fin de mes, el tema de no poder llenar un carrito en el supermercado. Bueno, esa situación la conocemos. Ahora, no se avisora en el corto plazo que el peronismo de alguna manera pueda revertir esta situación o dar una respuesta ante un mileísmo que maneja muy bien la cuestión comunicacional, la cuestión de narrativa, que hasta ahora el peronismo siempre encontró la mística, el peronismo, para tratar de llegar a su gente, y hoy no lo está haciendo. En el caso puntual, bueno, hablábamos de Kicillof como la figura central, y en el caso de Tucumán, ¿cómo lo ves al actual gobierno? ¿Cómo ves el hecho de que en este acuerdo que hubo con Noguera y Jaldo, Noguera haya decidido de alguna manera, bueno, salirse, si se quiere, del kirchnerismo, ¿no? Del kirchnerismo más por ahí ortodoxo? ¿Cómo analizas esto? Mire, mi estimado amigo, sí. Para terminar su consulta sobre el panorama nacional del peronismo, sí. Me parece que el peronismo siempre ha sabido reorganizarse en cortos plazos, ¿no? Basta una o dos reuniones de los cabecillas o líderes de nuestro movimiento para que surja una fórmula competitiva y nos encolumnemos todos detrás de un proyecto político que seduzca a la sociedad y que pueda volver a poner la Argentina en marcha. Sí. En cuanto al panorama provincial, si bien ha pagado un alto costo
interno en su figura y en su persona, Javier Noguera, como le ha tocado también al gobernador Jaldo al momento de acompañar algunas iniciativas por requerimiento de parte del presidente de la Nación. Entiendo absolutamente que son posturas coherentes desde el pragmatismo y desde la necesidad de gobernabilidad. Sí. En el caso de Noguera, de un municipio grande, de los más grandes de la provincia, sí. Y en el caso del gobernador Osvaldo Jaldo, en la necesidad de mantener el funcionamiento de una provincia ante, vuelvo, no solo las torpezas, los errores y las decisiones políticas de un gobierno nacional que han empobrecido a todo el país y que Tucumán lo siente como el resto, sino además hasta la falta de cumplimiento por parte del gobierno nacional de los compromisos adquiridos con sus propios aliados, entre ellos el gobernador de nuestra provincia, Osvaldo Jaldo, que ha acompañado varias iniciativas, obviamente priorizando la gestión y ante el compromiso del gobierno nacional y del presidente de la Nación de girar determinadas obras, fondos para el funcionamiento de las instituciones en general, cosas que por manifestaciones del propio gobernador es evidente que no han cumplido en su totalidad, y nos está causando algunos inconvenientes en la gestión, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Luis? Buen día, Leonel Mariani te saluda. ¿Cómo estás, Leonel? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Recién hablabas y decías que basta con una reunión de los cabecillas del peronismo para que esto se organice, para que esto se enderece y empiecen a militar una fórmula presidencial o por lo menos ciertos candidatos, si es que hay paso o internas. ¿A quién crees que pueden ser esas figuras que enamoren al peronismo y que a su vez también seduzcan al electorado? ¿O quién te gustaría que por lo menos se barajen esos posibles candidatos o posible fórmula? Hay nombres que han sido mencionados, que están en el tintero siempre. Hay nombres que se prevé que puedan presentarse o aparecer. Y seguramente en las filas del peronismo siempre hay sorpresas, ¿no? Es un movimiento muy amplio, con una dirigencia política llena de cuadros políticos. A mí, en lo personal, quien me gustaría que integre una fórmula, y lo he manifestado muchas veces, es el ex gobernador de Tucumán y actual senador Juan Mansur. Ajá. Sin embargo, creo que más allá de que podemos resolver en una reunión, por decirlo de manera elegante y como ha sido la mayoría de las veces, también se puede resolver a través de una interna que por más feroces que sean, tenemos la grandeza de que al otro día el que gana conduce y el que pierde acompaña, ¿no? Creo que primero hay que discutir qué proyecto político queremos internamente para la reconstrucción del rumbo en la República Argentina, y ahí se van a ir perfilando los nombres correspondientes, ¿no? Romano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? J. Orchevich le saluda. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, bien. A ver si coincide con este pensamiento, ¿no? Ante un partido tan verticalista y tan emparentado con el liderazgo como el peronismo, da la sensación de que está pasando por una etapa muy parecida al post-Perón, justamente, con una figura tan fuerte como Juan Domingo Perón y ahora con una figura tan fuerte como la de Cristina. Cuando en el post-peronismo, cuando fallece el general Juan Domingo Perón, aparece, bueno, primero la dictadura y después como que se atomizó, se dispersó el peronismo y aparecen dos figuras antagónicas, Cafiero, que era más vinculado al peronismo ortodoxo, y Menem, que traía como unos aires renovadores, digamos, y el peronismo terminó virando para ese lado. Hoy, ante esta situación, venimos de un kirchnerismo y de un armado de dos fórmulas que fueron justamente bendecidas por Cristina, la de Alberto Fernández, que ganó, y la de Massa, que perdió. Hoy, y teniendo en cuenta la experiencia de aquel post-Perón,
¿sería cuestión de dejar atrás al kirchnerismo, ir para otro lado? ¿Y quién se va a encargar justamente de esos armados? Yo creo que hoy no estamos en condiciones de dejar afuera a nadie. Hoy todos son necesarios e importantes. Mucho más la presidenta del Partido Justicialista. Ahora, no pensás, rol, quizás, sino, disculpa Luis, ¿no sí, pensás sí. que Cristina de alguna manera es una suerte de salvavidas de plomo para el peronismo ahora? No lo digo Iba yo, aquí, creo que varios coinciden en esto, ¿no? O sea que por ahí... Iba esto, Juan Pablo. Sí. Conserva la presidenta del PJ y decía esto de que no se la puede dejar afuera este sector, no por el hecho de que sea presidenta del Partido Justicialista, Sí. Sino porque, por un lado, desde el pragmatismo aún conserva un apoyo popular importante. Aún, a pesar de estar con prisión domiciliaria y condenada, hay un gran sector de la sociedad, dentro y fuera del peronismo, que la acompaña. No olvidemos que Néstor Kirchner llegó a la presidencia con menos de 3% de intención de votos. Cristina aún conserva casi un 20% de intención de votos. Pero además no podemos dejarla fuera por su experiencia. 2 veces presidenta de la Nación, 1 vez vicepresidenta de la Nación, casi toda una vida en el Senado. Me parece que desde este punto de vista manifiesto que no puede ser dejada afuera nadie, ¿no? Claro. Nadie. Sin embargo, en el armado de las listas, donde ha tenido una fuerte injerencia, cuando ocupó cargos ya sea en presidencia o como vicepresidencia, como vicepresidenta de la Nación, hoy, ante un peronismo que se encuentra dividido en múltiples corrientes, debería tener un gesto de grandeza y en el armado de las listas, reitero, dar un paso al costado justamente para que puedan surgir nuevas opiniones, porque es una persona que no solo conserva un fuerte poder, sino que su liderazgo y su personalidad avasallan, aún sin querer, o inhiben al resto de los competidores cada vez que opina. ¿Se entiende? Sí. Estoy tratando de que lo entendamos todos, toda esa audiencia y todo. No, creo que es clarísimo. La sola opinión de Cristina podría inhibir, podría excluir, podría coartar la posibilidad de que surjan en la fórmula y en las distintas candidaturas provinciales por ahí figuras nuevas, repitiendo así los nombres que la han acompañado y que hoy tienen una fuerte resistencia. Para terminar esta parte, Kicillof, que es quien el primero se ha lanzado y que ha surgido del riñón del kirchnerismo y de la cámpora, hoy tiene un peronismo dividido mínimamente en 3 partes en la provincia de Buenos Aires. Tengo una última consulta, Luis. ¿Vos creés, porque se viene hablando en este tiempo sobre esto, creés que una figura ajena al peronismo, en este caso se habló mucho de Dante Gebel, pueda de alguna manera abrevar eso y ser el candidato outsider, ¿no? Encubierto, digo, para el peronismo? ¿Vos creés que puede cuajar esto dentro del Partido Justicialista o es una cortina de humo? Me parece que podría ser parte, reitero, hoy no podemos excluir a nadie, porque representa una gran expresión de la sociedad, podría ser parte de un armado político, sin embargo, no de una fórmula y mucho menos representar a un partido tradicional donde hay figuras fuertes y donde hay gente joven. Vuelvo a insistir con un nombre de un coprovinciano. Juan Mansur es un tipo que ya ha sonado en 2 oportunidades o 3 para la presidencia de la Nación o para acompañar en la fórmula, y es un tipo muy joven, con una vasta experiencia política, 2 veces gobernador, jefe de gabinete, ministro de Salud de la Nación, y no llega a los 60 años, creo que todavía están... Ahora, ¿vos crees que él tenga en carpeta o por lo menos tenga esa perspectiva y las ganas de intentar pelear esa posibilidad, o es un deseo nada más que queda en tu persona?
Yo creo que todo cura sueña con ser papa. Entonces, todo militante y dirigente peronista sueña con conducir no solo el partido, sino los destinos de la patria, y para eso nos preparamos desde que comenzamos nuestra etapa militante. Ahora, más aún cuando hay personas que han logrado una amplia trayectoria, como es el caso del actual senador y de otros tantos dirigentes en las provincias, que por ahí hoy no han manifestado públicamente su intención de integrar la fórmula, pero sí se mueven dentro del ambiente partidario, por lo bajo, manteniendo conversaciones y reuniones, justamente preocupados, como todos nosotros, en el armado que se viene, ¿no? Por eso te decía de las reuniones en las que podemos ponernos de acuerdo o no, o surjan dos o tres posibles candidatos y enfrentarnos en una interna, pero no me preocupan los tiempos. Esto se resuelve internamente rápido por una u otra vía. Me preocupa el Argentina, el país que nos están dejando. Vengo observando detenidamente a Goebbels y me parece que puede ser parte de un armado peronista por sus ideales, por sus convicciones, por su accionar de vida. Está más cercano a nosotros que a una derecha extrema y recalcitrante como la que estamos viviendo, ¿no? No es menor la representación del Estado argentino hoy en la figura del presidente y en la decisión que ha tomado en la última reunión, creo que fue de Naciones Unidas, donde se votó manifestarse, ¿verdad? Declarando, como delito de lesa humanidad la esclavitud en los países de África, ¿verdad? Algo que me sorprendió, sinceramente. Yo creía que esto ya había sido hecho hace décadas. Superado, superado hace décadas. ¿Te das cuenta que hemos quedado absolutamente aislados del mundo cuando solo el representante de Estados Unidos, Israel y el representante argentino votaron en contra de esta iniciativa? Es decir, traduciéndolo en blanco, están a favor de la esclavitud. Exacto. En pleno siglo XXI. Eso representa quienes están conduciendo hoy, o qué pensamiento tienen quienes conducen hoy el Estado Nacional argentino. Yo creo que vamos a tener un viraje fuerte. Y la Argentina siempre ha sido pendular. Puede haber ido a los militares, puede haber ido en democracia al neoliberalismo absoluto, pero siempre vuelve, fíjate, el péndulo hacia el peronismo, que es quien vuelve a corregir el rumbo, ¿no? En todo sentido. Luis Romano, muchas gracias como siempre por la comunicación y estaremos permanentemente en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y los felicito por el programa, está buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bisturí, periodismo al hueso, en nuestro canal de YouTube, Norte Multimedios. Seguinos.